Buen día, compañeros y compañeras. En este día vamos a ver los contenidos relacionados con carne y mariscos. Dentro de la estructura, vea que vimos ya la composición, principalmente de las proteínas, de los lípidos, de las cenizas, pero ahora vamos a ver ya lo que es la función estructural, que es una de las partes más importantes que tenemos que ver dentro de los músculos que sean aptos para el consumo. Dentro de esa estructura tenemos que la mayor parte de los músculos que forman la parte de la carne que consumimos se encuentran las fibras musculares o las miofibras. Las fibras musculares o las miofibras son aquellas unidades fundamentales que están constituidas a su vez por miofibrillas, o sea, fibras con un tamaño más pequeño, que estas miofibrillas principalmente es donde se da el fenómeno de contracción y relajación que tanto nos interesa. Entonces veamos aquí que a partir de un músculo vamos a ver que cada uno de esos músculos va a estar principalmente constituido por varias fibras o por varios principalmente fibras musculares, y cada una de esas fibras musculares va a estar constituida por lo que son las miofibrillas, y dentro de esas miofibrillas se encuentran las dos proteínas que son más importantes para el fenómeno de contracción y relajación, que sería la miosina y la actina, que aquí las vemos, la actina y la miosina, ¿verdad? Entonces dentro propiamente de esa miofibrilla se van a tener esas dos combinaciones, dentro de las bandas A y dentro de las bandas I. Entonces, bueno, aquí lo vemos, ¿verdad? Por medio el fenómeno de contracción se da a través de mecanismos bioquímicos que ahorita más adelante los vamos a mencionar. Además, estas fibras se organizan en fascículos y a su vez se organizan todos esos fascículos que vemos aquí, ¿verdad? O filamentos, se van organizando en lo que son los músculos mayores, de mayor tamaño. Entonces veamos lo que es propiamente el fenómeno de contracción y el fenómeno de relajación, que es uno de los más importantes. Veamos aquí, en esta partecita que estamos viendo aquí en la pura esquinita, que vamos a tener filamentos, estos filamentos que están dibujaditos, ¿verdad? O que están dibujados más bien con estas de este tamaño pequeñito, que lo estamos viendo aquí, tienen color negro. Todos estos filamentos que estamos dibujando aquí, voy a borrar para que se vea mejor. Todos los filamentos en color negrito que tenemos ahí es lo que vemos como los filamentos de actina. Aquí a la par tenemos en color rojo, ¿verdad? Esos que estamos viendo aquí en color rojo, lo que son los filamentos de miosina. Y todos estos filamentos de miosina a nosotros nos van a dar juntos lo que es el sarcómero, o sea, la unidad fundamental que se encuentra dentro de las miofibrillas para poder dar la contracción y la relajación. Entonces, dentro de lo que es propiamente un sarcómero, ¿verdad? O aquí vemos los sarcómeros, se va a encontrar esta proteína de este tipo llamada actina y esta proteína de este tipo llamada miosina. Cuando sucede la relajación, que esa es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que ver aquí, la relajación sucede cuando hay suficiente calcio o cuando el calcio se libera dentro de los tejidos para que la actina y la miosina sean capaces de interactuar. Entonces, ¿qué va a suceder? Vemos que esta parte de la actina que está aquí y esta parte de la miosina se van a través del calcio a acercar. La actina se va a correr para allá y la miosina, bueno, va a esperar que la actina se corra, ¿verdad? Y cada una de estas, entre estas y estas, se va a empezar a dar más, se van a acercar y se va a empezar a dar más interacción. Entonces, ¿qué va a pasar con el sarcómero? Este sarcómero como tal se va a hacer más pequeño y ahí es donde vemos que se da la contracción propia del músculo, ¿verdad? Se va a correr bueno, propiamente el sarcómero, la actina y la miosina se van a correr, ¿verdad? Desplazarse una sobre la otra y van a entrar en mayor contacto. Entonces ese sarcómero se va a hacer más pequeño y ahí es donde se da la contracción. Posteriormente se tiene que dar una relajación por un mecanismo que está influenciado por la cantidad de ATP, eso es muy importante, por la cantidad de ATP que hay en el medio, propiamente esa interacción que se da a través del calcio, ¿verdad? Entre la actina y la miosina se va a liberar y obviamente cada una de estas al liberarse, más bien la actina se va a correr para el otro lado. Entonces se va a dar el fenómeno inverso a la contracción que nosotros conocemos como la relajación. Entonces veamos dos cosas muy importantes. El fenómeno de contracción y relajación primero depende de qué tanto o qué tanta interacción haya entre la miosina y la actina.
Esta interacción ya dijimos que se da a través del calcio, y este calcio se da principalmente o se encuentra dentro del músculo principalmente gracias a la acción de varios mecanismos bioquímicos que están influenciados por el ATP, o sea, por el contenido energético. Recordemos que el ATP se relaciona con el contenido energético, ¿verdad? Que es propiamente dentro de una célula. Entonces va a estar influenciado por la cantidad de energía que tiene la célula en ese momento. Este fenómeno de contracción, ya lo dijimos, es muy importante para la calidad de la carne, principalmente la dureza, ¿verdad? Además de la dureza, de la cantidad de agua que puede tener un tejido, ¿verdad? Porque obviamente una carne, al ser muy dura, la cantidad de agua que es capaz de lograr tener dentro de su estructura va siendo cada vez menor. Entonces, obviamente eso, desde el punto de vista no tanto nutricional, sino desde el punto de vista culinario, ¿verdad? Desde el punto de vista de la calidad de lo que el cliente desea, eso no es algo bueno, tener una carne dura que esté seca. Y ya lo dijimos, ¿verdad? Se da a través de la contracción de los sarcómeros, a través de la interacción de esas propiamente de estas dos proteínas, ¿verdad? O esas dos proteínas que se encuentran formando el sarcómero, al interaccionar las bandas A, eso sí no lo hemos dicho, ¿verdad? Las bandas A son aquellos filamentos de actina que ya vimos, estos que tienen color negrito, y las bandas I, estos que tienen color rojito, ¿verdad? Que vemos aquí, a través de la liberación y el secuestramiento del calcio, ya sea por ciertas enzimas, como por ejemplo la calciosecuestrasa, que está influenciada por el ATP, y dependiendo de la cantidad de ATP que hay en el medio, se va a dar esa contracción y esa posterior relajación. Entonces veamos que nuevamente lo decimos, ¿verdad? Porque es sumamente importante, esta contracción y esta relajación dependen o son completamente dependientes del contenido de ATP que hay en el tejido. Bueno, hasta ya vimos una parte de esta diapositiva para explicar lo que eran los lípidos o dónde se encuentra el contenido de lípidos, pero aquí vamos a ver otra parte, que es que los músculos, ya lo dijimos, ¿verdad? Se sostienen a través del tejido conectivo, que es el colágeno. Este integra los tendones y partes de las fibras musculares, parte de lo que es de esta parte, de eso que se encuentra aquí, que es la fascia, y parte de lo que se encuentra rodeando o que se encuentra dentro de cada una de las fibras musculares, propiamente el endomisio, está constituido por tejido conectivo tipo colágeno. Se relaciona con la dureza de la carne, ya lo dijimos, algunos autores apuntan a que no tiene tanto que ver con el contenido en colágeno. Aunque obviamente uno espera que al momento de que un animal, por ejemplo las personas que hacen mucho trabajo tipo de pesas, al momento de que se va desarrollando una mayor cantidad de músculos, se tiene que ir desarrollando una mayor inclusive cantidad de tendón que sea atribuible o que logre más bien sostener ese músculo en su lugar. Y obviamente ahí se va presentando lo que es la dureza propiamente del tejido. Entonces veamos que depende. Aquí lo podemos decir, se relaciona el tejido muscular, ¿verdad? O el tejido, lo que es el colágeno, se relaciona con la dureza de la carne y obviamente con el tamaño de los músculos. Y como dijimos anteriormente, algunos tendones, o más bien el tejido que forma los tendones y el tejido que forma el endomisio y el perimicio y todo lo que se encuentra dentro del músculo, depende no tanto de qué tanto tendón hay o qué tanto más bien tejido conectivo haya, sino que depende del entrecruzamiento que pueda existir entre estas fibras de tejido conectivo propiamente. Aquí otra cosa muy importante que no lo hemos visto es que gran parte del colágeno propiamente que se encuentra dentro de la carne se puede reutilizar de forma tal de que este colágeno pueda ser como producto o como subproducto del colágeno se pueda utilizar en la formación de lo que es la gelatina. La gelatina es una proteína, ¿verdad? Con una cantidad meramente, o más bien con una función meramente estructural, ¿verdad? Que se obtiene a través de la producción del colágeno por una hidrólisis controlada. Esta metodología de hidrólisis controlada incluye que gran parte de las interacciones que se dan entre las proteínas del colágeno se rompan, ¿verdad? Para la formación de una proteína de menor tamaño que es la gelatina. Y si esa hidrólisis del colágeno, el colágeno ahí tiene su estructura grande, no se controla hasta llegar a la gelatina, sino que se da una hidrólisis descontrolada, esa gelatina se puede ir degradando hasta la formación de lo que se llama una cola. O sea, una cola es una goma, ¿verdad? Una goma como cuando uno va a pegar un papel con otro, ¿verdad? Simplemente la goma, ¿verdad? La cola blanca. Eso se obtiene a través de una hidrólisis no controlada del colágeno.
Entonces gran parte de la gelatina sale de varios tejidos tipo colágeno, ¿verdad? Que se encuentran en animales como las gallinas, ¿verdad? Esa es una de las formas de que podemos obtener gelatina. Y posteriormente de esa misma forma se pueden obtener inclusive las colas. Entonces, dependiendo aquí en ese cuadrito verde abajo, veamos, dependiendo del animal del que tengamos, ¿verdad? O el contenido de colágeno o la dureza, ¿verdad? O la grasa, vamos a tener diferentes tipos de tejidos musculares. Lo primero que vamos a citar aquí es la dependencia del colágeno con el tamaño del músculo, que eso ya lo vimos. Especies o animales que requieren de mayor cantidad muscular van a tener mayor cantidad de colágeno. Al haber mayor cantidad de colágeno o al haber un colágeno más estructuralmente organizado, va a haber mayor cantidad de dureza dentro de la carne. Entonces, animales con un tamaño muy grande, ¿verdad? Un tamaño muscular muy grande van a tener una mayor cantidad de colágeno. Esto es importante sobre todo cuando comparamos el contenido de colágeno de una vaca y cuando comparamos el tejido de colágeno dentro de un pez. Entonces, obviamente, la vaca es mucho más grande en la mayoría de los casos que un pez. No podemos comparar lo que es una vaca con una tilapia, ¿verdad? En tamaño. Y además, la vaca está sobre la finca. Sobre la finca actúa la gravedad propiamente. El pez está dentro del agua. Aunque también actúa la gravedad, recordemos que el agua, como que, digámoslo así, sostiene el pez nadando, ¿verdad? Recordemos que todos pesamos o simplemente el agua nos sostiene más de lo que nos sostiene el aire, ¿verdad? Entonces, el pez no es tan dependiente del colágeno. La vaca sí es más dependiente del colágeno. Entonces esperamos que la carne del pez sea más suave, que la carne de la vaca sea más dura o presente mayor dureza. Y esa es la razón por la cual nosotros, al tener un tejido como el pez, los métodos de cocción los podemos variar. Nosotros podemos simplemente cocinar un pez a través de la modificación del pH, que eso se hace en los platos tipo ceviche, que es lo que hacemos nosotros en el caso de hacer un ceviche, principalmente tomar el pez, echarle limón, el limón baja el pH cambia lo que es lo que es principalmente la desnaturalización del medio, y al desnaturalizarse el medio vamos a tener que cambiar las estructuras terciarias y cuaternarias de las proteínas. Entonces esta dependencia del colágeno hace que ciertos métodos de cocción sean apropiados para algo como un pez y no sean apropiados para algo como por ejemplo una vaca. Además, bueno, ya lo vimos aquí abajo, la dureza depende, o otra cosa más bien que podemos ver es que la dureza depende del esfuerzo muscular en los diferentes tejidos. Obviamente esto se relaciona con el tamaño del músculo. Un músculo más trabajado, por lo general, por una cuestión por un mecanismo de hipertrofia, ahora va a tender a crecer mayor, a tener mayor tamaño. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que es el caso del lomito, que es una parte de la vaca donde prácticamente no hay casi nada de esfuerzo, que simplemente está ahí, ¿verdad? En su estructura. Y lo que es la carne del pescuezo, que esa sí tiene mayor dureza, una dureza mucho más fuerte. Pero no podemos comparar el pescuezo, ¿verdad? Que es una de las partes de la vaca que más se mueve, donde la vaca baja el pescuezo a comer y vuelve a subir el pescuezo, ¿verdad? Y lo que es el lomito, que es simplemente un tejido que prácticamente nunca se mueve. La cantidad de grasa que tiene origen genético y también el tipo de grasa. Ahora no es lo mismo la grasa de una vaca que la grasa de un pez. Y eso depende tanto de la cantidad y depende también de lo que es la composición. Y también la alimentación, que ya vimos que la alimentación depende una gran parte de lo que es la grasa. Y además que el color de la carne depende de la mioglobina, del contenido de mioglobina que pueda haber y el estado en que esta mioglobina se encuentre dentro del tejido, que eso también ya lo vimos. Dentro de lo que es la estabilidad del tejido muscular, propiamente simplemente tomar la muestra de carne y mantenerla estable dentro de lo que es una refrigeradora, mantenerla estable para el consumo. Lo primero que se encuentra es la acción del calor. Esta acción del calor va a hacer sobre el tejido lo siguiente. Si nosotros queremos conservar un tejido muscular en estado apropiado, podemos utilizar el calor. Simplemente venir y subir el calor, ¿verdad? Para que se den ciertos cambios obviamente dentro de lo que es el tejido. El primer cambio lo primero que causa el calor es la inactivación enzimática. Si nosotros calentamos hasta cierto punto, ¿verdad? En el cual las enzimas, ya lo hemos visto numerosas veces, en el cual esas enzimas, ¿qué les suceda? Esas enzimas se vayan a desnaturalizar.
Entonces una inactivación enzimática va a causar una naturalización proteica. Además, esa calor, ¿verdad?, que nosotros podemos suministrar, además nos puede dar un oscurecimiento no enzimático. ¿Qué era un oscurecimiento no enzimático? Pues simplemente puede haber, o más bien va a haber, una gran cantidad de proteínas en el medio, y esas proteínas pueden causar o pueden interaccionar con azúcares reductores que se encuentren en el medio, dándonos un oscurecimiento no enzimático por vía Maillard. O además estos mismos azúcares pueden empezar a polimerizar para que se dé una caramelización. Entonces esta acción del calor puede causar primero la inactivación enzimática, así como un oscurecimiento. Y depende del tipo de tratamiento que se utilice, puede causar otros efectos sobre la carne. ¿Cuáles son esos otros efectos sobre la carne? Por ejemplo, no es lo mismo venir y utilizar el calor para secar una carne. Cuando nosotros utilizamos el calor para secar una carne, lo que hacemos es que dentro de la carne empezamos a jalar dentro de la estructura interna de la carne el agua hacia afuera. El agua la empezamos a jalar hacia afuera y la jalamos y la jalamos y la jalamos hacia afuera hasta el punto de que esa agua que está, o más bien ese contenido de agua que está dentro del tejido, empieza a ser arrastrada hacia afuera y arrastra consigo toda la cantidad de sales que puedan haber. Todas esas sales que se arrastren propiamente a lo que es la superficie puede causar que inclusive encima de la superficie se den unos mayores contenidos en lo que son los solutos, en los que son sales, y esos solutos y sales que pueden estar concentrados en la superficie del tejido pueden causar que la proteína que se encuentra, proteína estructural que se encuentra ahí, se vea afectada por esa alta concentración. Entonces, propiamente es algo que puede suceder al momento de utilizar el calor para sacar agua. Entonces se recurre obviamente a otros métodos que sean menos dañinos propiamente para sacar el calor, como por ejemplo podría ser la liofilización, que ya hemos visto que es un método que utiliza temperaturas muy bajas y que saca el calor el agua en forma sublimada, y ahí al momento de que se dé propiamente esa salida de agua, no va a haber arrastre de sales. Otra de las cosas importantes con el calor es que al utilizar el calor para la deshidratación, obviamente esa agua que va a salir a través del calor, ¿verdad?, o ese contenido de agua que va a salir a través del calor, va a arrastrar un contenido importante de vitaminas que puedan haber en el medio. Entonces todas estas dependencias de tratamiento, ¿verdad?, utilizar el calor ya sea para inactivar enzimas o para denaturalizar proteínas o para causar oscurecimiento o para simplemente sacar el agua, va a tener siempre sobre la carne un efecto, ¿verdad? Y ese efecto se relaciona con la calidad de la carne. Otra de las cosas muy importantes del efecto del calor que vemos aquí es principalmente lo que es la formación de corteza dentro de un trozo de carne. Cuando nosotros tomamos un trozo de carne y lo agregamos a una sartén, lo que estamos esperando es que se forme corteza. Esa corteza que se va a formar requiere de temperaturas muy altas. Al momento de requerir de temperaturas muy altas, tenemos que estar bien seguros de que la temperatura del medio se vaya a mantener. Esa es la gran diferencia entre los métodos de cocción tipo fritura, que recurren a una cantidad considerable de aceite, y los métodos de cocción tipo fritura, que requieren una cantidad de aceite muy bajo, con el pretexto de que vamos a utilizar poco aceite para no engordarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando cocinamos con poco aceite, el momento de que agregamos la carne, sobre todo cuando agregamos carne congelada, esta carne congelada va a hacer que esta poca cantidad de aceite que hay caliente se enfríe, porque al haber tan poquito aceite, ese aceite prácticamente todo se va a enfriar. Al momento que todo este aceite se enfría, en el momento donde todo este aceite se enfría, este aceite no es capaz de formar corteza en la carne. Entonces la carne simplemente queda sin la corteza, digámoslo así, queda abierta. ¿Qué sucede cuando esa carne no forma corteza? El agua propiamente de la carne se sale y toda la grasa que está en el medio entra. Y esa es la razón por la cual cuando cocinamos con tan poca cantidad de aceite, prácticamente la carne, tras de que nos queda seca, nos queda completamente llena de grasa. Y eso es una mala práctica que se tiene
o que la mayoría de las veces se realiza simplemente por una cuestión una cuestión de utilizar poco aceite. ¿Qué es lo que se prefiere entonces? Utilizar bastante aceite. Cuando uno tiene que freír, tiene que utilizar, sobre todo al momento de freír carne, tiene que utilizar cantidades considerables de aceite. Al haber una cantidad tan grande de aceite, por más que yo agregue la carne, todo ese aceite está caliente, entonces la temperatura del aceite no se baja. Entonces utilizamos el aceite como un medio, apenas metemos la carne se forma corteza, en el momento donde se forma corteza el aceite no puede entrar porque no puede atravesar la corteza y el agua no puede salir, y esa es la razón por la cual cuando nosotros utilizamos cantidades considerables de aceite, el tejido, propiamente la carne, queda jugosa por dentro con una corteza y con poca cantidad de grasa. Entonces aquí vemos que la dependencia del tipo de tratamiento del calor puede causar diferentes efectos sobre la carne. Podríamos seguir nombrando decenas de ejemplos, ¿verdad? De cosas que suceden en el momento de que utilizamos el calor sobre el tejido muscular, pero esas que acabamos de mencionar son unas de las más importantes. La siguiente es la refrigeración y la congelación. Agarrar la carne para dar estabilidad, ¿verdad? O utilizar la carne, como vemos aquí en la imagen de este muchacho comprando carne. Aquí simplemente es que utilizamos primero la refrigeración para bajar la temperatura y además la congelación si lo que andamos buscando es una carne de mayor duración. ¿Qué hacemos al momento de que bajamos la temperatura? Recordemos que gran cantidad de las reacciones que se dan dentro de un pedazo de carne tienen origen bioquímico. Al tener origen bioquímico bioquímico y enzimático más bien, requieren de una energía de activación. Entonces, en el momento donde nosotros tomamos la carne y la enfriamos, esa energía de activación o ese medio que se encuentra frío, no provee la suficiente energía de activación. Entonces, ¿qué sucede? Las reacciones se disminuyen. Además, disminuimos el AW. Recordemos que esta actividad de agua es principalmente importante al disminuirla a través del tejido congelado. Entonces, nosotros venimos, agarramos un pedazo de carne, lo congelamos. Hay menos agua disponible para que se sigan dando esas reacciones bioquímicas. En el momento donde hay menos agua disponible para que se sigan dando esas reacciones bioquímicas, el tejido obviamente se mantiene por más tiempo, y además no solamente disminuimos la posibilidad de que se den las reacciones bioquímicas, sino que también disminuimos el contenido microbiológico que pueda dar dentro de ese alimento, ya que no hay suficiente agua para que los microorganismos o la biota microbiológica, ¿verdad?, que pueda encontrarse dentro del tejido de carne pueda causar pues efectos dentro de ella. Además, se puede afectar la célula del músculo. Esto es importantísimo. Recordemos la importancia de saber congelar la carne. Recordemos la diferencia entre lo que es el proceso de nucleación y el proceso de crecimiento de los cristales. Cuando tomemos un pedazo de carne o tomamos la célula propiamente que se encuentra dentro del tejido, si yo vengo y tomo ese tejido y lo meto al congelador y este tejido se empieza a congelar de forma lenta, se van formando cristales. Primero se forma un cristalito, ¿verdad?, de agua, sobre él se van formando otros y otros y otros cristales, y estos cristales hacen que al momento de que se forman cristales tan grandes de agua, se forman cristales tan grandes que las propias células del tejido muscular se revientan. Donde se revientan esas células del tejido muscular, tomamos la carne que fue congelada, la sacamos para hacerla, y como todas las células están reventadas, todo el tejido y todo el agua propiamente dentro de la carne se sale. Entonces, al momento donde nosotros vamos a cocinar la carne, ya la carne no tiene agua, y en el momento donde la carne no tiene agua, eso afecta por supuesto la dureza de esa carne. Entonces ahí es muy importante ver eso. Tenemos que congelar la carne porque a veces hay que hacerlo, pero ese congelamiento se tiene que dar rápido. Si se da lento, se hacen cristales grandes, o sea, forma unos grandes cristales propiamente dentro de la célula. Si el congelamiento se da rápido, se forma un montón de cristales pequeñitos, ¿verdad? Un montón de hielitos, digámoslo así. Al momento de que eso se forma, un montón de hielitos, no existe la posibilidad de que se dé crecimiento de estos. Entonces se van a formar un montón de cristalitos de hielo dentro de las células que ellos no ocupan mayor tamaño y la célula no se revienta. En el momento donde la célula no se revienta, obviamente a la hora de descongelar la carne, la célula va a mantener dentro de su estructura la cantidad de agua que se necesita. Entonces recordemos que el congelamiento de
tejidos, sobre todo en el caso de los tejidos musculares comestibles, que a diferencia de una planta, ¿verdad? No tienen lo que le llamamos en el caso de los tejidos vegetales, no tienen pared celular, que la pared celular, recordemos que pues protege la planta o protege el alimento de cualquier cantidad de cosas. En el caso de los tejidos musculares, de lo que es el músculo, al haber una carencia propiamente de pared celular, sí se va a dar sí se puede dar esa lisis propiamente celular y se puede dar esas pérdidas de agua. Además de que puede afectar la célula del músculo, inhibe, ya lo dijimos, el crecimiento microbiano, y además se puede dar una gran acumulación de solutos. Recordemos que en el momento que se va congelando ciertas partes del agua, esta agua que se congela, del agua propiamente de las células, esta agua que se congela no tiene las sales ni los azúcares dentro del agua. Entonces esos azúcares y esas sales tienen que migrar a otras partes. Al migrar a otras partes aumenta el contenido iónico. Eso nos aumenta el contenido iónico que puede haber en ciertos lugares de la célula, y eso puede afectar que esa acumulación de solutos puede inclusive inducirnos reacciones de degradación o de naturalización de las proteínas que están en contacto con esas partes donde los solutos están muy acumulados. Otras de las dos formas que tenemos de dar estabilidad al tejido muscular, la primera es el curado, lo que se utiliza sobre todo en este tipo de productos que conocemos como los embutidos, o la carne tipo jamonada, que se hace sobre todo en épocas navideñas, que se utilizan sales de nitro para poder simplemente curar esa carne, ¿verdad? En el caso de los embutidos también utilizamos sales de nitro. Entonces, ¿qué hacemos? Primero podemos utilizar sales tipo cloruro de sodio para curar. Recordemos que esas sales tipos cloruro de sodio, ¿verdad? La sal de mesa ordinaria, que hace lo que hace la sal, atrapar el agua que haya disponible en el medio. Al momento donde atrapa el agua, disminuye AW, y la disminución de AW lo hemos visto miles de veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Disminuir la posibilidad de que se den reacciones enzimáticas y el ataque microbiológico. Además, aparte de las sales, ¿verdad? Tipo cloruro de sodio, utilizamos esas sales de nitro, nitratos principalmente, nitrato de sodio, que se ligan, tras una reacción que se da de reducción, se ligan al grupo hemo, cambiando el color de este. Va a cambiar el color de este. El grupo hemo propiamente, que ya lo vimos anteriormente, que es parte de la mioglobina, ahí viene el nitro y se liga. Y esa carne roja cambia el color. ¿Cambia el color a qué? A color rosado. Y eso nos explica a nosotros el color rosado de los embutidos, que es tan apetecido. O el color rosado de las carnes jamonadas, que es tan apetecido. Además, ¿cuál es la más importante de las sales de nitro? ¿Por qué es que se utilizan las sales de nitro? Para combatir este microorganismo que se encuentra aquí, Clostridium botulinum, ¿verdad? Causante del botulismo, que es principalmente un microorganismo que es de bastante importancia al nivel microbiológico, porque puede causar intoxicaciones biológicas muy severas. Donde hablamos de muy severas es considerablemente severas. Entonces esa es la razón por la cual nosotros no podemos o más bien tenemos la necesidad de utilizar sales de nitro en el caso de este tipo de productos, para alargar su vida útil y evitar una contaminación con Clostridium. El eritrovato de sodio se utiliza con una razón. El nitrato, ¿verdad? Lo que es la sal de nitro, debe reducirse a la forma que es capaz, la forma tipo NO, que es capaz ahora sí de interactuar ¿con qué? Interactuar con el grupo hemo para la fijación del NO dentro del grupo hemo, ¿verdad? Y que sea el curado de la carne o el desarrollo de ese color rosado. Ese eritrovato de sodio, como lo dijimos anteriormente, tiene una función reductora propiamente sobre la sal de nitro. Pero una de las cosas más importantes de estos embutidos o de estas sales de nitro es que si hay una gran cantidad de aminas libres en el medio y se agrega una cantidad que está más allá de los límites de sales de nitro que se permiten, se va a dar la formación de compuestos tipo nitrosoamina. Esos compuestos tipo nitrosoamina tienen un potencial cancerígeno muy pero muy importante, y ya sea en mayor o en menor medida, dentro de una carne tipo jamón o dentro de una carne tipo embutido, ellos van a tender a formarse. En el momento donde ellos tienden a formarse, vamos a ver que al momento de que nosotros consumimos este tipo de productos, estamos consumiendo aunque sea fracciones muy pequeñas, o estamos entrando dentro del riesgo de consumir fracciones pequeñas de este tipo de
de compuestos tipo nitrosamina, y eso lo que hace es que el momento de que nosotros tengamos que consumir embutidos, el consumo de los embutidos o el consumo de las carnes tipo jamonada tengan que ser regulados dentro de lo que es la dieta. Obviamente aquí tampoco es que vamos a entrar en un caos, ¿verdad? Y vamos a volver a empezar a decir no vuelvo a comer embutidos nunca porque me puede dar cáncer. Porque obviamente si hacemos una sumatoria de todas las cosas que se forman en los alimentos que nos pueden dar cáncer y encima le ponemos los componentes de todas las cosas actualmente que hay en la sociedad que nos pueden dar cáncer, vemos que el efecto que puede darnos la nitrosamina tampoco es tan drástico, pero eso hace que nosotros tengamos que venir y consumir ese tipo de productos con cierta, más bien no tengamos que consumir tantos tipos de estos productos, ¿verdad? Con cierta restricción. Además, es mejor, digámoslo así, desde el punto de vista de la supervivencia, jugarse el chance en el consumo de nitrosaminas que jugarse el chance en consumir un alimento que esté contaminado con Clostridium botulino. Pero bueno, ahí entran temas que están lejos del alcance del curso. Ahumado de la carne, simplemente es tomar la carne y ponerla a recibir humo, ¿verdad? Que se genera. Se da la adhesión de sustancias sobre la superficie, principalmente fenoles. Esos fenoles posiblemente provienen, o en la mayoría de los casos provienen de la agregación de grupos de lo que es la lignina dentro de las maderas que se utilizan. Esos fenoles tienen un efecto sobre la carne que funcionan como agentes antimicrobianos, y además al momento de que también se da propiamente la combustión de lo que es la madera, se van a formar tipos de compuestos tipo carbonilo, que ya vimos que los compuestos tipo carbonilo al momento de que interactúan con las aminas libres o con las aminas que se encuentran dentro del medio, pueden desarrollar color por vía Maillard, ¿verdad? Entonces ese es el color negrito que encontramos dentro de las carnes ahumadas, que las carnes ahumadas ahí sí no podemos negar que tienen un sabor exquisito dentro de la dieta. Y el olor, y también el perfil de aromas, ¿verdad? Que se le atribuye. Esperamos que estos contenidos vistos de tejidos musculares comestibles sean de provecho para ustedes.